Por lo general sabéis que empiezo mis vídeos siempre con eso de hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Pero sinceramente hoy no tenía ganas de empezar así, porque lo que os voy a contar es algo, primero, triste, muy lamentable, muy doloroso y sobre todo para mí vergonzoso, tanto como veterinario como español. Porque lo que ha ocurrido con el Centro de Transfusión Veterinario de Madrid es algo que hemos titulado como la Casa de los Horrores, pero me quedo corto. Se ha hecho sufrir a muchísimos animales, se les ha matado en unas condiciones pésimas y se ha obtenido un beneficio económico asqueroso, francamente asqueroso. Y esto es lo que os vengo a contar. Y no lo vengo a contar como aquello de una cosa anecdótica. Os lo cuento porque considero que, primero, los veterinarios, más de uno, tendríamos que pensar más en quién confiamos a la hora de proveernos de muchos productos, no solamente de sangre. Y en segundo lugar, vosotros como propietarios tenéis una gran herramienta, es decir, sois consumidores de un servicio y podéis pedir toda la información relacionada con lo que se practique sobre vuestros animales en un acto quirúrgico. Y puede ser, entre otras, como os explicaré en este caso, la transfusión de sangre. Pues no me enrollo más y aquí os cuento qué consiste. Lo que os voy a contar sucedió hace mes y medio en Madrid y afecta a una empresa llamada Centro Veterinario de Transfusión Sociedad Limitada. Esta empresa, cuyo propietario responde a las siglas LMVF, es una empresa que se dedicaba a extraer sangre de animales para venderla a las clínicas. Esto os puede parecer un poco estrafalario, porque en humana está completamente prohibido el tráfico o el cobrar por sangre, es decir, se entiende que la donación de sangre es altruista. Lo máximo que se hace cuando vas a donar sangre es que te dan un ticket, un papelito para que vayas al bar y te comas un bocadillo. Eso es lo único que se da. En este caso no. Como no existe una seguridad social para los animales, lo que se hace, y está permitido por ley, es que hayan empresas que actúen como proveedoras de sangre para los hospitales, porque en cualquier operación de cierta envergadura se precisa, igual que en humana, a hacer una transfusión. Y por lo general se emplea sangre de perros galgo para transfusiones de perros, sangre de gatos, ahí no hay tanta especificidad, y en este centro también se detectaron tanto conejos como hurones. En total, cuando actuó la policía en la zona de Madrid, se detectó que en este centro habían físicamente unos 260 animales. 260 animales en un estado deplorable de salud. El centro no tenía las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la actividad que decía tener. Este centro de transfusión veterinaria SL estaba dado de alta como empresa para la prestación de servicios, actividades de gestión y administración de servicios educativos, de ocio y entretenimiento. Ya me diréis a mí qué coño tiene que ver el ocio y el entretenimiento con la extracción de sangre. Esto ya de entrada es un serio y grave fallo de la estructura sanitaria de España. Esto es así y hay que reconocerlo. Y para solucionar los problemas, lo primero es reconocer que tienes un problema. Este hombre lo que se dedicaba a hacer era directamente, y para que os imaginéis la catástrofe que supone esto, pinchar directamente en corazón y extraer hasta la muerte de los animales todo el volumen de sangre posible. Y esto se ha demostrado que es así. Luego vendía esta sangre. Os puedo decir que 400 mililitros de sangre de perro se vendía a unos 80 euros y 40 mililitros de sangre de gato a 85, es decir, unos pingües beneficios, porque si no curas, si no tratas a los animales, si los tienes llenos de sarna, pulgas, garrapatas, como se ha visto que estaban los que habían sobrevivido, pues os daréis cuenta de que era todo beneficio. De hecho, esta persona se estima que generaba unos beneficios anuales entre 160 y 200.000 euros. Lo más lamentable de esto, y que me afecta como veterinario en general, es que no se detectó el problema porque lo denunciase alguna clínica que este hombre no tenía los papeles o que no ofrecía
las garantías higiénico-sanitarias que te pide la administración. No, no va por ahí. Se le detuvo porque se detectó una inusual actividad en una incineradora de animales. Sabéis que cuando se muere un animal, si el propietario no lo reclama, se lleva su cadáver a una incineradora. Y este hombre, solamente para que os hagáis una idea, durante el mes de mayo del 2022, en una incineradora de Toledo, que es la primera que se ha detectado, posiblemente habrán más, había incinerado 27 perros, 29 gatos, 3 conejos y un hurón. Esto es algo inusual. Normalmente una clínica pues a lo mejor manda 1 o 2 animales así, animales a incinerar, porque el resto, el propietario, por lo general se lo lleva a un cementerio veterinario, o cementerio de animales, donde se le ofrece el servicio de incineración y demás, etcétera. Esto no vamos a entrar. ¿Qué es lo que más me avergüenza del tema? Aparte del dolor, porque esto, no quiero poner muchas imágenes, porque imaginaros un campo de exterminio nazi, pues esto era la situación del Centro de Veterinario de Transfusión SL en Madrid. Lo más lamentable es que esta persona ha necesitado la colaboración, primero de un colaborador físico para la extracción y el asesinato de los animales. Esta persona también está detenida. Pero también ha necesitado la colaboración de veterinarios que le han expendido o que le han facilitado recetas para que la extracción sea más fácil. Es decir, sí o sí hay colaboración de veterinarios en este problema. Y esto hay que reconocerlo como profesión, dejarnos de chauvinismos y de bobadas, mirar un poco hacia adentro y reflexionemos sobre ciertas prácticas que no son las adecuadas, que no son correctas. ¿Y qué os pediría a vosotros? Porque me diréis, bueno, esto está muy bien, esto es un problema y tal. Los clientes tenéis toda la fuerza, vosotros sois los que pagáis el servicio. Es decir, yo me llevo mi coche al taller y le digo, si me cambian una pieza, que me den la pieza vieja. No porque vaya a hacer nada con ella, porque no quiero que se haga negocio y se engañe a una tercera persona con la pieza que se ha sustituido a mi vehículo. Por ejemplo, os pongo este ejemplo porque me pasó hace una semana. Lo que os quiero decir con esto es que si vuestro perro va a un hospital veterinario a hacerle alguna operación y se le hace una transfusión de sangre, tenéis todo el derecho del mundo a pedir información, primero sobre los medicamentos que se le han aplicado, que muchas veces veo que no pedís. Información no de palabra, por escrito. Usted me ha recetado esto, esto y esto, yo quiero tener un informe de lo que usted me ha hecho con mi animal. Y al mismo tiempo me tiene usted que decir dónde se ha proveído de sangre. Yo lo quiero saber. Tenéis ese derecho. Y dejémonos de corporativismos estúpidos. El cliente tiene derecho a esta información. Y esta exigencia, ya sé que al principio es muy difícil, pero es la manera más eficaz de que mucha persona que no tiene escrúpulos y que está ejerciendo la profesión se lo piense más de 2 veces a la hora de proveerse de asesinos de animales como este famoso LMVF. ¿De acuerdo? Lo repetiré más veces, LMVF. Pues esto es lo que os quería contar en este vídeo. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos en la siguiente. Chao.